pasamos a la última charla a cargo de Mauro Cabrera, que nos va a hablar sobre ondulaciones en el disco de la Vía Láctea. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de poder presentar el trabajo de iniciación en investigación que tengo como tutora a Cecilia Mateu. No sé si ya se ve. Bien. Sí, se ve, Mauro. Excelente, gracias. Bueno, entonces mi trabajo, que todavía lo estoy haciendo, es sobre ondulaciones en el disco de la Vía Láctea. Entonces, un poquito de contexto. Y es que la Vía Láctea es una galaxia de disco. Lo que quiere decir es que su amplia mayoría de estrellas, en el caso de la Vía Láctea el 90%, están orbitando en torno a un centro y se disponen en todo su conjunto como un disco, como vemos en la imagen de la izquierda. Sin embargo, ese disco no siempre es plano, sino que puede presentar una curvatura en todo él, como muestra la imagen de abajo a la derecha. Cuando hay una curvatura en el disco, lo que decimos es que hay un alabeo en el disco. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver una galaxia que tiene un alabeo en la componente estelar, que es la parte más brillante, y en la componente de gas de hidrógeno neutro, que es la parte de azul nebuloso. Entonces ven una región que sube, que es la región que le llamamos norte, y una región que baja, que es la región que le llamamos sur. Esto no siempre pasa con un alabeo tipo S, como el que ven acá, que una parte sube y otra baja, sino que podría ser que las dos partes suban, o que solo una región suba, o que ninguna suba y ahí ya no hay alabeo. Entonces, el alabeo en verdad es bastante común entre las galaxias espirales. Si uno las ve, entre el 50 y el 70% presentan un alabeo en su disco, y la Vía Láctea no parece ser la excepción al alabeo. Se descubrió el hidrógeno neutro de la galaxia y recientemente, con las estrellas cefeidas, Skowron encontró que hay un alabeo en el disco, efectivamente en la parte estelar, con una región norte y una región sur que está mucho mejor mapeada, pero sin embargo alcanza como para asegurar de que el disco en la componente estelar tiene un alabeo. Entonces, el alabeo es la ondulación de primer orden en todo el disco. Luego, sobre esas ondulaciones hay ondulaciones más pequeñas y locales a las cuales nos referimos a ellas como corrugaciones. Entonces, si uno ve los datos de la misión astrométrica Gaia, se va a dar cuenta que no alcanza con un alabeo tipo ese como el que veíamos antes para poder explicar lo que está arrojando Gaia, y tampoco alcanza para poder explicar los datos cinemáticos que está arrojando. Por ejemplo, esto no es de la misión Gaia, pero es la altura del hidrógeno neutro en el plano galáctico. Y lo que ven acá, Levin grafica la altura del hidrógeno neutro del plano de la galaxia y ven que en negro grafica el hidrógeno que está por debajo del plano medio de la galaxia. Y en colores, ya entre 0 a 7 kiloparsecs, grafica la región que va por encima del plano medio de la galaxia. Y ven una región norte acá en rojo que tiene varios picos, y luego una región sur que baja y luego vuelve a subir, como si fuera un valle. Entonces no alcanza con un alabeo tipo S como para poder describir bien las componentes de todo el alabeo. Entonces nosotros propusimos el siguiente método, que lo que hace es tomar un anillo de la galaxia, supongamos acá que tenemos este alabeo que tiene una región norte bastante más pronunciada que lo que es su región sur. Entonces tomamos un anillo. En este anillo, a un radio dado, tenemos que recorriendo el azimut vamos a ver la altura de todas las estrellas que están en él, y a esta altura de las estrellas les ajustamos por mínimos cuadrados la siguiente curva, que es una serie de Fourier. Esta serie lo que tiene para ajustar básicamente son sus amplitudes y los desfasajes de cada uno de los modos. El desfasaje nos dice básicamente dónde está el máximo o dónde está el cero de ese modo. Entonces, este ajuste lo que nos hace es devolvernos la curva negra. En este caso el gráfico lo que están viendo es la altura de las estrellas de ese anillo mientras se recorre el azimut en el eje X. Luego, lo que ven en colores son los modos de la serie de Fourier. En azul está el modo 1, que básicamente lo que nos hace es mostrar que hay una región norte y una región sur. Y ya luego los modos de alta frecuencia, como el modo 2 en verde y el modo 3 en rojo, nos empiezan a presentar las asimetrías dentro del alabeo. Recuerden que esto se hace por anillo, entonces esta curva en realidad se cierra sobre sí misma
para dar cuenta del alabeo en el disco. Ahora, como queremos ver el alabeo en todo el disco, lo que hacemos es dividir al disco en varios anillos a diferentes radios. Y a cada uno de esos anillos les ajustamos esta curva. En este caso, acá abajo a la izquierda, lo que están viendo es la descomposición en cada uno de los modos que hace este ajuste para unas simulaciones de galaxias Checkers en su tesis doctoral. Entonces vean, el modo 1 acá, azul es por debajo del plano medio de la galaxia y rojo es por encima del plano medio de la galaxia. Entonces azul acá está representando la región sur y luego en rojo está representando la región norte. Vean también que entre medio hay corrugaciones del tipo radial, ¿no? Sube, luego baja, luego vuelve a subir, y luego baja, y luego vuelve a subir. O sea que no es tan fácil como una región que simplemente sube y otra que simplemente baja. Ya el modo 2 y el modo 3 se suman para dar cuenta de corrugaciones como por ejemplo las que ve Levin. Entonces, unos resultados a los que hemos llegado con nuestro método. Aplicamos el método a las estrellas cefeidas, que son estándares de luminosidad, tienen un error en distancia menor al 4%, lo cual es clave para poder hacer cualquier estudio de estructura. Y son estrellas jóvenes y son trazadoras del disco galáctico. El catálogo que utilizamos es de Skowron de 2019 por Ogle y tiene alrededor de 2000 estrellas en todo el disco. Acá, a la derecha, lo que ven es el plano XY del disco y el ajuste que hizo Skowron. Entonces ven una región norte que llega hasta 1,7 kiloparsecs y una región sur que llega a 1,4, es decir, presenta una simetría entre norte y sur que es un poco más alta el norte, pero luego dentro del disco no puede dar cuenta de ninguna corrugación por el hecho de cómo es este ajuste, por cómo ajustan las amplitudes de los modos básicamente. Sin embargo, nosotros sí podemos dar cuenta de esas curvaciones. Acá están viendo nuestro ajuste, en el cual, de nuevo, obtenemos, o si se quiere, recobramos el alabeo en la región norte y el alabeo en la región sur. Sin embargo, el sur parece ser un poco más pequeño que lo que es en la región norte. Y entre medio podemos ver las corrugaciones como las que, por ejemplo, mostraba Checkers en sus simulaciones de galaxia. Bueno, acá hay un resumen de lo que acabo de decir, básicamente. Entonces, recordando que los parámetros se ajustaban por cada uno de los anillos, después podemos ver cómo cambian las amplitudes o los desfasajes a medida que nos movemos en el radio galactocéntrico. Y lo que encontramos para este ajuste con las cefeidas es que, bueno, que el modo 1 domina sobre los demás modos, dando cuenta del alabeo norte-sur, y aparte de que muestra estas caídas en algunos radios, Quedan 2 minutos, bien, Mauro. en algunos radios internos, por lo cual está dando cuenta de las corrugaciones. Luego, la línea azul la curva azul ahí, lo que está representando es la incertidumbre que tenemos sobre el mejor ajuste, y la línea roja punteada, perdón, es el ajuste de Skowron. Vean que para Skowron simplemente las amplitudes crecen como R cuadrado. Luego los desfasajes para Skowron están fijos, no hay ninguna evolución según R, pero nosotros como tenemos la libertad de hacerlo por anillo, podemos ver, por ejemplo, que el modo 1 presenta una precesión, lo cual quiere decir que el máximo del modo 1 está teniendo una precesión, se va moviendo a medida que uno se mueve en el disco. Entonces, conclusiones. El método puede describir el alabeo tipo S, el alabeo tipo U, y lo mejor de todo es que puede no encontrar un alabeo. Luego, dar cuenta de corrugaciones, variaciones en los desfasajes, como veíamos recién, y también este, puede dar ideas de cómo son las formas funcionales de cada amplitud. ¿Qué tenemos en proceso en la tesis? Es aplicar el método de las velocidades verticales de las cefeidas para poder estudiar la cinemática y aplicar el método de las estrellas RR Lira del disco, que son población vieja, que es básicamente la muestra que nos está mostrando recién Valeria. Entonces, acá les dejo el gráfico 3D de cómo es el alabeo según las cefeidas y unos amigos que me ayudan con la tesis. Bueno, muchas gracias, Mauro. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Yo tengo una pregunta, capaz que le hago
oralmente. Dale. ¿Sí? Digo, a ver si entendí bien. Toda esa estructura labiada del disco es un resultado que sale nomás de estudiar la distribución espacial de las cefeidas. Sí, hasta ahora se estudió en las cefeidas. No hay ninguna hipótesis previa de que van a encontrar ese disco alaviado. Surge directamente de hacer un análisis de su distribución espacial. Claro, en el caso de las cefeidas es muy notorio, o sea, uno grafica XY de los datos y lo ve el alabeo. Entonces, Scavron, por ejemplo, ya presuponía que las amplitudes iban a ir como R cuadrado, entonces era como que, bueno, el ajuste ya estaba presuponiendo el alabeo. En nuestro caso, no presuponemos el alabeo, sin embargo, lo recobramos, pero lo bueno de no presuponer el alabeo es que podemos estudiar otro tipo de población en el disco que no necesariamente tenga el alabeo, como la CRR Lira, que todavía no sabemos si hay alabeo en esa población, porque son una población vieja y bueno, el disco se divide en dos discos, entonces sería bueno verlo porque esta población joven es trazadora del disco fino de la galaxia y el disco grueso está trazado por la CRR Lira, pero en el disco grueso no se sabe si hay alabeo. Se ha encontrado el alabeo en el disco delgado con otras poblaciones como las RGB y las OB, pero aún no se ha visto en una población tan vieja como la CRR Lira. Entonces el método ayuda a eso y aparte el método no solo sirve para encontrar el alabeo en la estructura, o sea, en Z si se quiere, sino que también es exactamente lo mismo para la velocidad en Z, para una densidad numérica. Se puede extrapolar a casi cualquier cosa que uno quiera estudiar sobre el disco. Y eso ayuda sobre todo para la parte cinemática, porque si hay ondas, con este método nosotros podemos ver qué modos están activados en el disco moviendo las estrellas. Entonces podemos ver si hay ondas viajeras, si hay ondas estacionarias, y bueno, sin estar obligando a los datos a que nos digan que no la veo. Bueno, muy buena la pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Rosa, que paso a leer. Dice, no sé si es relevante, pero la ondulación tiene algún componente relacionado a la interacción con galaxias vecinas actualmente o de hace centenas de millones de años atrás. Bueno, esa es una pregunta muy relevante, pero básicamente no sabemos bien el mecanismo por el que se forma el alabeo. Hay tres propuestas, una es por acreción de gas que viene del halo, luego están las asimetrías dentro del mismo halo, y la propuesta más aceptada hasta ahora es la que comenta él, que es, bueno, que las galaxias vecinas enanas que tenemos estén calentando el disco y generando este alabeo, pero aún no está claro que verdaderamente sea así, y sobre todo porque hasta ahora necesitamos describir bien cómo es el alabeo para luego correspondernos con las simulaciones de galaxias y decir, bueno, efectivamente se ve esto en las simulaciones y podemos hablar con los datos con este método y revalidarlo, vamos a decir. Pero, Bueno, gracias. Tabaré pregunta si hay precesión del alabeo. bueno, sí, acá si lo ven, perdón, lo que van viendo en esta región acá con el desfasaje, en este gráfico, perdón, como el modo 1 domina y el modo 1 es el que da la región norte y sur, cuando precesa el desfasaje, lo que te está diciendo es que el máximo se mueve y de repente vuelve a su lugar. Eso hasta ahora tenemos bastante seguridad por cómo es por cómo hacemos el ajuste. Pero bueno, tendríamos que tener más datos como para poder llenar de manera más, o sea, más uniforme el disco, como para poder asegurarnos de que verdaderamente es una precesión de los datos y no un problema del ajuste, vamos a decir. Pero la verdad estamos bastante seguros de que ese modo sí precesa, lo cual estaría diciendo que el alabeo no crece continuamente así, sino que se va moviendo. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos nuevamente a Mauro. Y Bueno, muchas bueno, gracias. le vamos a pedir entonces a Julio, como presidente de la SUA, que nos dé unas palabras de despedida de la reunión.